El Rey Rata es uno de los personajes más recurrentes en todas las adaptaciones de las Tortugas Ninja, un personaje enigmático, con orígenes casi desconocidos y una personalidad retorcida. Ha sido villano, antihéroe y hasta aliado de las Tortugas Ninja. En este video voy a presentarte las diferentes adaptaciones del Rey Rata en cómics, series y videojuegos. La primera aparición del Rey Rata fue en los cómics de Mirage, en Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles número 4, como el villano principal de la historia. Tras vivir en un pantano por muchos meses, el Rey Rata decide esconderse en una fábrica abandonada. Allí se encuentra con Casey Jones y las Tortugas Ninja, quienes entraron para investigar. El Rey Rata, creyendo que ellos eran monstruos que llegaron a invadir su territorio, decide perseguirlos. Captura a Miguel Ángel para que sea devorado por las ratas, pero logra escapar. Las tortugas y Casey persiguen al Rey Rata hasta una trampa que él les tenía. Allí se enfrentaron con el ejército de ratas. Leonardo le lanza una shuriken al Rey Rata, haciendo que cayera desde una gran altura. En el arco narrativo de Ciudad en Guerra, Splinter llega hasta la fábrica en donde las Tortugas Ninja y Casey Jones se enfrentaron al Rey Rata. Splinter cae por accidente al lugar donde ocurrió la batalla entre las ratas y las tortugas. Al caer se quiebra una pata, lo que lo hace quedarse ahí por mucho tiempo. Cuando Splinter comienza a tener hambre, el Rey Rata aparece y comienza un juego psicológico entre los dos. El Rey Rata le ofrece una de sus ratas para que no se muera de hambre, pero Splinter no acepta por verlo como canibalismo. El Rey Rata lo presiona psicológicamente para que acepte su naturaleza de animal, pero Splinter se resiste. El Rey Rata se convierte en una rata demonio, pero Splinter se defiende, asesinando a otras ratas. Tiempo después, Splinter se siente con la energía suficiente como para poder caminar e irse. En el camino encuentra el cadáver de un hombre, el cadáver del Rey Rata. Aquí se entera de que todo el tiempo estuvo hablando con un espíritu. Como conclusión, el personaje del Rey Rata en los cómics de Mirage evoluciona a través de los números. Comenzó siendo un vagabundo con delirios de personalidad y pasó a ser una especie de guía espiritual que le enseña a Splinter lecciones de humildad y superación. En el cómic número 35 nos cuentan que, en el pasado, fue un ladrón que escapó de la custodia policial de un hospital. De ahí los vendajes que cubren su cuerpo. Fue elegido por un dios animal para ser el Rey Rata. Esto explica un poco el estado mental desde su primera aparición y de dónde obtuvo sus poderes espirituales, que puede usar después de la muerte. En otros números, el Rey Rata aparece en forma de cameo o como visiones que Splinter tiene, las cuales son presagios de muerte o problemas próximos a venir. En los cómics de Archie, el Rey Rata recibe el nombre de Lord Hantan y apareció en muy pocos números. Su primera aparición fue en el cómic número 11, cuando las tortugas buscan a Destructor en las alcantarillas. Estuvo a punto de atacar a las tortugas, pero Leonardo lo convence de que su intención no es invadir su reino, que solo lo encontraron por casualidad, ya que en realidad estaban buscando a Krang y a Destructor. Más adelante, en el cómic número 43, nos cuentan que las tortugas y el Rey Rata alguna vez lucharon por el control de las alcantarillas, guerra que tuvo como vencedoras a las Tortugas Ninja. El Rey Rata apareció por primera vez
en la serie animada de las Tortugas Ninja en un episodio de la temporada número 3 llamado Enter the Rat King, y desde entonces sería uno de los villanos secundarios que más apareció en toda la serie, al igual que Baxter Stockman. El modus operandi del Rey Rata cambiaba en cada episodio. Unas veces usaba su flauta mágica como el flautista de Hamelin, otras era un químico genio que hacía zombies y ratas mutantes, y otras era un experto en robótica. Siempre estaba trabajando desde ángulos diferentes. Unas veces estaba en guerra con otros villanos, otras veces era un aliado de esos mismos villanos, y en otras ocasiones era un mercenario contratado por Destructor. Y por supuesto, también llegó a ser un aliado temporal de las Tortugas Ninja, y hasta un personaje totalmente neutral, como, por ejemplo, en el episodio llamado El regreso de la mosca, en el que voluntariamente ayuda a las Tortugas Ninja a salvar a Abril, sin ninguna razón. En esta serie animada, los orígenes y el destino del Rey Rata permanecerían siempre como todo un misterio. En mis videos no he hablado mucho de las tiras cómicas de las Tortugas Ninja que eran publicadas en los periódicos de Estados Unidos en los años 90, pero esta vez vale la pena. Estas tiras cómicas eran una fusión de 3 adaptaciones de las Tortugas Ninja: los cómics de Mirage, los cómics de Archie y la serie animada de 1987. Estas historias tomaban orígenes y personajes tomadas de las 3 adaptaciones, juntándolas en una sola. En estas tiras cómicas, el Rey Rata se postuló como presidente de los Estados Unidos, usando su flauta hipnótica para influir a las masas a través de un programa de televisión. Les ordena a todos los espectadores en Nueva York que se reunieran en un viejo almacén, en donde los mataría a todos dándoles de comer bolas de queso envenenadas, para deshacerse de todos los seres humanos y permitir que las ratas gobernaran la ciudad. Splinter se ve afectado por esta hipnosis, pero logra convencer a los hipnotizados de no comer ese queso. Las Tortugas Ninja consiguen derrotar al Rey Rata, dejándolo inconsciente. Splinter revisa la flauta del Rey Rata, descubriendo que tenía un microchip alienígena diseñado por Krang, revelando que el Rey Rata estaba trabajando para Destructor todo el tiempo. La primera aparición del Rey Rata en la serie animada de 2003 fue en el episodio llamado Bishop's Gambit, pero no precisamente como el Rey Rata. Era un clon del villano llamado Agente Bishop, mejorado con cibernética y ADN mutado del maestro Splinter. Originalmente, este clon, a quien Bishop llamó el Asesino, fue creado para luchar contra amenazas alienígenas que llegaran a la Tierra, contando con una gran habilidad de combate cuerpo a cuerpo, la capacidad de regenerarse y hasta de hacerse invisible, todo un depredador. Pero cuando las Tortugas Ninja llegaron al laboratorio de Bishop a rescatar al maestro Splinter, el asesino fue liberado y el laboratorio destruido durante la batalla. El asesino fue arrastrado por una inundación hasta las alcantarillas, dando a parar a una fábrica abandonada. En un episodio posterior llamado Yo Monstruo, Casey Jones y las Tortugas se encontrarían con el asesino en aquella fábrica, tal y como ocurre en los cómics de Mirage. Tras una batalla, Leonardo lanza al asesino hacia un ejército de ratas, quienes supuestamente lo devoran. Sin embargo, sobrevivió, conservando su capacidad de controlar a las ratas. Si bien muchos de los episodios de la serie de 2012 de las Tortugas Ninja tienen algún elemento de terror, cuando hicieron la adaptación del Rey Rata, se comprometieron con dar mucho miedo, pero miedo de verdad.
El Dr. Víctor Falco apareció por primera vez en el episodio llamado Monkey Brains de la primera temporada. Aquí se inyecta un suero que le daría poderes telepáticos. Un accidente en el laboratorio lo desfigura, pero, sin embargo, en el episodio llamado Yo Monstruo, otra referencia al cómic de Mirage, se queda totalmente ciego y se convierte prácticamente en un cadáver ambulante. Al esconderse en las alcantarillas, descubre sus poderes telepáticos que le permiten ver a través de los ojos de las ratas. Y comienza una guerra en contra de Splinter y las tortugas ninja. El Rey Rata regresa en el episodio llamado Of Rats and Men, del cual ya he hablado en uno de los videos del canal. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos de las tortugas ninja, videojuegos y entretenimiento. Volviendo al episodio, el Rey Rata toma el control de la mente de Splinter y trata de convertir a varias personas en hombres rata, una especie de zombies que contagiarían a las personas de toda la ciudad. Al final es derrotado por Splinter, lanzándolo por un abismo. Moría, supuestamente, pero tú sabes cómo son esas series animadas cuando alguien cae por un abismo. La apariencia física de esta versión del Rey Rata es la más escalofriante de todas. Su voz en inglés es la del actor ícono del horror Jeffrey Combs, mejor conocido como el Dr. Herbert West, el personaje de la película Reanimator, quien crea un suero para revivir a los muertos, pero con terribles efectos secundarios. El Rey Rata tiene apariencia de zombie, viste de sombrero y traje negro, tiene una venda en los ojos para cubrir sus grandes y profundas cuencas oculares que brillan de color rojo. El Rey Rata en los cómics de IDW debutó en el número 36. El personaje pertenece a una especie de familia de animales divinos llamada el Panteón, en donde cada uno de sus miembros tiene la jurisdicción sobre una especie de animal. Esta familia tiene objetivos sombríos, ya que la mayoría de ellos manipulan y controlan las vidas de los demás para crear eventos a su favor. La influencia de cada miembro del Panteón corresponde a una ubicación geográfica específica. Entre los conocidos se encuentran Kitsune el zorro en Japón, Chiyou el toro en China y el Rey Rata, la rata, en Europa y el sudoeste de Estados Unidos. El Rey Rata y sus hermanos se encuentran en un juego desde hace miles de años, un juego por tener el control de la Tierra. Esta versión del Rey Rata está basada en la figura del flautista de Hamelin, pero no tanto en su interpretación del cuento infantil. Se basa más en el flautista de la verdadera leyenda alemana, quien es una figura de la persuasión y la manipulación. En la historia, el Rey Rata manipula al maestro Splinter y a Leonardo para ponerlos en contra de su hermana Kitsune. Ambos logran superar el control mental del Rey Rata, en especial Leonardo, quien descubre que están bajo la misma manipulación que sufrió anteriormente por Kitsune. El Rey Rata aparecería más adelante en la miniserie de Abril y Casey, en la reunión familiar del Panteón y tras los hechos de la invasión Triceratón, en donde el Rey Rata se establece en la ciudad de Nueva York. Con la llegada de los Mausers de Baxter Stockman, muchas ratas en la ciudad fueron asesinadas y el Rey Rata se vio en la obligación de retirarse. El Rey Rata apareció como un jefe en los dos videojuegos de las tortugas ninja más populares de Konami, Turtles in Time y Tournament Fighters. En Turtles in Time, su diseño es muy similar al de la serie animada clásica y conduce un jet ski al que llamaron Foot Ski. Más allá de su frase, primero las alcantarillas, luego el mundo, no sabemos mucho más sobre sus intenciones.
En el juego Tournament Fighters, el Rey Rata parece un luchador profesional. Es grande, musculoso y morado. Además, sus movimientos son los de un luchador de la WWE. También es uno de los personajes jugables de los juegos para móviles Tortugas Ninja Leyendas y Mutant Madness. Como pudimos ver, el Rey Rata es uno de los personajes más interesantes de las Tortugas Ninja, uno de los que más ha sufrido diferentes interpretaciones, que van desde un hombre enfermo hasta una criatura divina de miles de años. Como curiosidad final, quiero contarte que el nombre Rey Rata también tiene un significado. Es el nombre de un fenómeno muy extraño, pero de la vida real, en el que varias ratas se quedan pegadas unas a otras por sus colas que se enredan. Es un fenómeno muy raro, pero que ha sido visto varias veces en diferentes partes del mundo. Se dice que este ser, conformado por varias ratas, es capaz de manipular a otras ratas para que le lleven comida y éste pueda permanecer vivo en su madriguera hasta el día de su muerte. De hecho, este fenómeno sirvió como referencia para crear a uno de los jefes más intimidantes y desagradables del juego The Last of Us 2. Y por supuesto, sin duda, este fenómeno también fue una inspiración para los creadores de las Tortugas Ninja para crear al personaje que todos conocemos. Si te gustó este video, recuerda darle un like, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuevos videos. Escribe un comentario y compártelo con tus amigos. Sígueme también en Instagram, Twitter y Facebook, ya que allí publico contenido interesante sobre videojuegos y entretenimiento, así como en mi sitio web arcadebot.co. Nos vemos la próxima. Chao.